Buenas noches, estimados maestros. Por favor, me confirman si me escuchan para poder iniciar. Ok. ¿Y logran visualizar el material? Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Estamos trabajando estrategias para desarrollar la competencia oral. Y bueno, el día de hoy vamos a ver géneros discursivos orales que nos pueden servir como estrategias tanto para la comprensión del discurso oral como para la producción del discurso oral. Entonces, vamos a ver estrategias para desarrollar la competencia oral. Bueno, les decía los géneros discursivos que se pueden trabajar como estrategias para desarrollar la competencia oral. Son enunciados que se han agrupado según las características, las similitudes que tienen. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos en textos literarios de los géneros narrativos, por ejemplo, el género narrativo tenía sus especies literarias, ¿se acuerdan? Por ejemplo, género narrativo, especie literaria, cuento, especie literaria, fábula, etcétera, ¿no? En cambio, en los textos literarios, perdón, en los textos no literarios, hablamos de tipos de textos y de géneros discursivos. Por ejemplo, los tipos de textos según el propósito comunicativo. Bueno, el propósito comunicativo es lo que el emisor quiere lograr. Un minutito, por favor. Bueno, entonces les decía que así como en los textos literarios hay género y también hay especies, en los textos no literarios hablamos de tipos de textos y hablamos de eh, géneros discursivos. Por ejemplo, tipos de textos según el propósito comunicativo. Les decía que el propósito comunicativo es lo que quiere lograr el emisor, ¿no? ¿Qué es lo que quiere conseguir con su texto? Entonces, por ejemplo, si quiere contar hechos reales al receptor,
Entonces, ahí tendría que escribir o hablar, porque el texto puede ser oral o escrito, tendría que utilizar un texto narrativo, porque quiere narrar hechos. Y si los hechos son reales, bueno, dentro del texto narrativo, un género discursivo es la noticia, por ejemplo. Entonces, la noticia es un género discursivo que corresponde al texto narrativo. Entonces, el texto narrativo es el tipo de texto, pero cada tipo de texto tiene sus géneros, géneros discursivos o también se le llama géneros textuales. Y dentro de los géneros narrativos tenemos, por ejemplo, las noticias, tenemos los reportajes, tenemos los testimonios, tenemos en los cuentos, las fábulas, etcétera. Entonces, los géneros discursivos son lo que los textos más específicos, hablando del texto en general, ¿no? Entonces, el texto en general es texto narrativo, sus géneros discursivos específicos, tenemos ahí noticias, reportajes, testimonios, anécdotas, etcétera. Igual, si el propósito del emisor fuese explicar un tema, entonces, el tipo de texto que tiene que utilizar, ya sea en la oralidad o en la escritura, tendría que ser un texto explicativo o expositivo, que también se le llama. Pero ese es el tipo de texto. Y dentro de los textos explicativos tenemos como géneros discursivos o textuales, tenemos a la, dentro de los géneros explicativos tenemos, por ejemplo, el ensayo explicativo, tenemos el artículo de divulgación, el artículo científico, la monografía, son explicativos porque el emisor explica un determinado tema a los receptores, que son los que quieren conocer en profundidad o comprender ese tema. Ahora, si el propósito del autor, en este caso, si el propósito del emisor es, por ejemplo, describir, ¿no? Dar en detalle las características de un lugar o de una persona, de un animal, de un objeto, de una circunstancia. Entonces, ¿qué tipo de texto va a utilizar para lograr su propósito? Tendrá que usar un texto descriptivo. Pero dentro de ese tipo de texto descriptivo hay géneros también, géneros discursivos. Y tenemos, por ejemplo, la prosopografía, el retrato, etcétera, ¿no? Entonces, los géneros discursivos son los textos más específicos que se incluyen dentro de un determinado tipo de texto. Igual en el texto instructivo es el tipo de texto, ¿no? El tipo de texto. Pero dentro del texto instructivo tenemos géneros discursivos y, por ejemplo, tenemos la receta, una receta médica, una receta de cocina, tenemos los manuales, los carteles de instrucciones, etcétera, que se utilizan cuando el propósito que tiene el autor es justamente de dar instrucciones, pautas o procedimientos para realizar una determinada acción. Entonces, los géneros discursivos son justamente los textos específicos que se enmarcan dentro de un texto mayor que se llama tipo de texto, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son géneros discursivos orales, nada más, solamente los orales, porque hay escritos también. Bueno, dentro de los géneros discursivos orales, les decía que son los géneros que nos pueden servir como estrategias para desarrollar la competencia oral de nuestros estudiantes, tanto en la comprensión del discurso oral como en la producción del discurso oral. Y estos géneros orales pueden ser dialógicos o monológicos. Dialógicos cuando se entabla un diálogo. Esta modalidad implica que hay más de un participante en el proceso comunicativo. Entonces, mínimo dos participantes, y en ese proceso, tanto los participantes
cumplen rol de hablante y oyente a la vez. Rol de hablante y oyente, es decir, que intercambian el rol de manera estratégica. Y, por ejemplo, el discurso, el mensaje se llama mensaje bidireccional porque el mensaje va y viene. Sale del emisor, llega al receptor, el receptor lo comprende y emite el mensaje y retorna nuevamente al hablante. Entonces, se da esa forma dialogal, se entabla un diálogo, el mensaje es bidireccional, va y viene. Los participantes se convierten en hablantes y en oyentes, ¿no? Intercambian esos roles. ¿Qué géneros discursivos dialógicos tenemos en la oralidad que pueden servir para desarrollar la competencia de la competencia oral, tanto en la comprensión como en la producción del discurso oral? Tenemos el género, el debate, la entrevista, la tertulia, el panel, el conversatorio. Entonces, el debate, les decía, bueno, es un género discursivo dialógico. ¿Por qué? Porque hay un moderador que ordena las participaciones de dos o más personas que van a dar su opinión sobre un determinado tema, pero desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si el tema es sobre el aborto, entonces los que van a debatir tienen algunos estarán a favor del aborto, otros están en contra del aborto. Entonces el moderador es quien hace las preguntas, les da los turnos de participación con la intención de que participen de manera ordenada. Entonces cada quien defiende su postura con argumentos sólidos. Aquí el debate es un género dialogal o dialógico. ¿Por qué? Porque los participantes, el moderador y los que debaten, van a intercambiar roles de hablante y oyente. ¿Por qué de hablante y oyente? Porque, bueno, cuando el moderador hace la pregunta, los que debaten son receptores, están escuchando, solo oyen la pregunta. Una vez que terminó de formular la pregunta el moderador, los que debaten se convierten en hablantes, dejan de ser oyente, terminaron de escuchar la pregunta y ahora se convierten en hablantes porque tienen que responder la pregunta. Entonces ahí se entabla el diálogo, pregunta, respuesta, argumentos, postura, argumentación para defender su postura, y entonces el mensaje es bidireccional, va y viene. Ya, entonces ahí en el debate, por eso es dialógico, porque se entabla un diálogo. Igual, el otro género discursivo, la entrevista, es un género discursivo oral también, porque los participantes, que en este caso son solamente dos, el entrevistador y el entrevistado, también ambos participantes intercambian roles de hablante y oyente. El entrevistador formula la pregunta y el entrevistado es el oyente, solamente escucha la pregunta. Luego, el entrevistado comprende la pregunta y emite una respuesta. Al emitir una respuesta, deja su rol de oyente y se convierte en el rol de hablante, porque va a hablar para responder a la pregunta que le formuló el entrevistador. Entonces, en la entrevista también es un género discursivo oral dialógico porque se genera el diálogo, es decir, eh, ambos participantes hablan, ambos escuchan, intercambian roles, ¿ya? Entonces, ahí también es dialógico. Otro género tenemos la tertulia. La tertulia es, a diferencia de la conversación,
La conversación es un género discursivo oral informal. ¿Por qué informal? Porque ninguna persona se prepara, revisa fuentes de información confiable para conversar con alguien. Es informal la conversación porque uno sale a la calle, se encuentra con un conocido y se pone a conversar sin haber planificado ni haberse preparado previamente. Por eso es informal porque es espontánea. No nos hemos preparado en el tema del cual vamos a conversar porque no sabemos de qué vamos a conversar. Uno se encuentra con alguien y surge el tema en el momento. Entonces, a diferencia de la conversación que es espontánea, que es informal, que no requiere preparación ni planificación, la tertulia sí requiere parte planificación. ¿Por qué? Porque van a conversar, en este caso van a tertuliar, la tertulia es un diálogo, van a dialogar sobre un tema académico, sobre un tema formal, sobre un tema de cultura general. Entonces, como es un tema académico, tienen que prepararse en el tema. Y en este caso de la tertulia, a diferencia del debate, no están si se establece turnos de participación y también tiempos, pero los tiempos son más flexibles. Es decir, no se le corta como en el debate, se termina su tiempo y se le corta, aunque no termine la idea. En cambio, en la tertulia no se le corta, sino que se le permite que termine la idea, o si terminó antes del tiempo, también es permitido. O sea, no es tan rígido como en el debate. A diferencia también del debate, en la tertulia se conversa, se dialoga de cualquier tema académico, no necesariamente polémico. En el debate tiene que ser un tema polémico, un tema controversial. En la tertulia, el tema no necesariamente tiene que ser controversial. Y también se establecen turnos de participación, se establece también también se establece tiempos para la participación eh, y es formal porque se tiene que preparar los que van a dialogar en la tertulia. Otro género discursivo oral que nos puede servir para llevarlo al aula, tanto para la comprensión como para la producción del discurso, es el panel. Los estudiantes de estos géneros discursivos orales que les estoy explicando, debate, entrevista, tertulia, panel, todos estos géneros se puede llevar al aula ya sea para la comprensión del discurso oral, por ejemplo, les llevo el video de un debate y les hago que comprendan, que movilicen tres capacidades de la competencia oral. La capacidad obtiene información explícita del texto oral, la capacidad infiere e interpreta información del texto oral y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto oral. Entonces, esas tres capacidades las movilizan observando el video de un debate, oyéndose a presenciar un debate. También vale sacarlos del aula, sacarlos del colegio y llevarlos a un lugar donde se va a dar un debate en vivo y se los lleva para que ellos hagan la comprensión del debate. Igual, comprensión de una entrevista, comprensión de una tertulia, comprensión de un panel, de un conversatorio, de una exposición, de una charla, de una conferencia, de una ponencia, etc. Pero también pueden hacer la producción del discurso oral, es decir, ellos pueden participar en un debate, ellos pueden salir a entrevistar, ellos pueden participar de una tertulia, pueden participar de un panel, de un conversatorio, pueden exponer. ¿No me están escuchando? ¿Otra vez se cortó? Hola, maestra Marita, ¿no me están escuchando? La maestra Marita me dice que no. Ya, ok. Gracias. Continuamos entonces. Les decía que estos géneros discursivos orales pueden servir tanto para la comprensión del discurso oral como para la producción del discurso oral. En la comprensión del discurso oral, ¿qué van a hacer? Van a escuchar, porque van a estar en rol de oyentes.
para que comprendan las ideas del discurso oral, comprendan, si es un debate, comprendan la postura y comprendan los argumentos con los que están defendiendo la postura. Si es una entrevista, también para que comprendan la información que brinda el entrevistado. En la tertulia también para que comprendan el tema que es motivo de diálogo. En el panel es participan varias personas y en este panel, en este caso, son especialistas en un tema. Por ejemplo, si vamos a hacer un panel de el aborto, tendríamos que invitar, los panelistas ya saben que tienen que ser expertos en el tema y podríamos invitar a un ginecólogo, podríamos invitar a un psicólogo, a un sacerdote, a un abogado, para que cada quien desde su especialidad nos dé a conocer los pros y los contras, por ejemplo, de un aborto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el ginecólogo? Bueno, en el panel dará a conocer cómo los riesgos de la mujer si aborta, etcétera, ¿no? O las consecuencias que va a tener después de practicarse un aborto, etcétera. Todo lo fisiológico, porque es médico. El psicólogo, bueno, conversará, expresará ahí ideas relacionadas a cómo se siente emocionalmente una mujer después de abortar, etcétera, toda la parte psicológica. Un sacerdote, bueno, abordará también el tema del aborto desde el punto de vista de la moral, por qué no abortar, el respeto a la vida, etcétera. El abogado, bueno, desde la parte legal, punto de vista legal, ¿no? Este, con qué leyes está penado el aborto, eh, qué consecuencias legales le podría traer a a una mujer que se practica un aborto, etcétera, ¿no? Entonces, en el panel básicamente participan especialistas, expertos en el tema y pueden hacer comprensión de un panel y también la producción, es decir, pueden los estudiantes participar como panelistas, simular un panel en el aula o también hacer un panel en el auditorio para que participen los padres de familia, docentes, etcétera, y que los estudiantes se especialicen, se preparen en un determinado tema y eh, participen de un panel que se realiza en el colegio. Entonces, estos géneros discursivos orales sirven para la comprensión del discurso oral como para la producción del discurso oral. El conversatorio también es un género discursivo oral y en este caso es un género discursivo oral que también es dialógico porque en el conversatorio se invita a personas también que tienen conocimiento, que son especialistas en un determinado tema para conversar. En este caso intercambian mensajes, conversan sobre un mismo tema en común. Eh, a diferencia de la tertulia, en el conversatorio dialogan o conversan especialistas. En la tertulia se puede hacer una tertulia con estudiantes, con cualquier persona, ¿no? En cambio, en el conversatorio tienen que ser especialistas. Y conversan sobre temas que no necesariamente son también polémicos, sino que sean de interés. Esos géneros son dialogales porque aquí los participantes cumplen rol de hablante y oyente. En cambio, en la modalidad monológica, estos géneros discursivos orales, solamente habla una persona, el participante. Por eso es monológica, porque solamente habla una persona. El mensaje es unidireccional, porque sale del emisor y llega al receptor, y ahí se queda, no retorna el mensaje. Entonces es unidireccional. Uno habla y los demás escuchan. En cambio, en los anteriores, en los dialógicos, el que escuchaba comprendía y emitía respuesta y se generaba el diálogo. Aquí no. Aquí uno habla
emite el mensaje y llega a los oídos del receptor y ahí se queda. No, los receptores no hablan, solo escuchan. ¿Qué géneros discursivos orales existen de la modalidad monológica? Tenemos la exposición académica, la charla, la narración oral, la conferencia, la ponencia, el sermón. Entonces acá, la exposición académica sabemos que es un discurso oral expositivo porque tiene una secuencia explicativa, introducción, desarrollo y conclusión, que sirve para explicar un tema, es decir, hacer que el receptor o receptores comprendan el tema que estoy explicando. Entonces yo como expositora preparo mis recursos de apoyo como tarjetas de resumen o PPTs o papelotes, etcétera, para exponer un tema que quiero que los receptores lo comprendan. Y es académico y es formal porque los temas de una exposición académica son temas de cultura general, son temas académicos formales. En el caso de la charla, también es explicativa, también su propósito comunicativo también es explicar un tema, pero en este caso de la charla se podría generar algunas preguntas del receptor, pero a través de fichas o de tarjetas que las hacen alcanzar para que al final de la explicación del tema pueda responder algunas de ellas. Entonces no es dialógica porque no es que le preguntan y responde y continúa explicando, otra vez le preguntan y le responden, no es un diálogo. Termina la exposición, termina la explicación del tema y al final podría responder algunas preguntas. Básicamente la charla es para explicar temas también de cultura general a un auditorio, al público en general, al público en general. Entonces, la narración oral también es monológica porque solamente habla el narrador. El narrador cuenta los hechos, la historia, lo que fuere, y los demás solamente escuchan. Entonces es un género monológico porque no hay conversación, no hay diálogo, solamente habla el narrador. La conferencia también es monológico porque solamente habla el conferencista. El conferencista es el único que habla y los demás escuchan. Bueno, hay conferencias que también se le llaman conferencias de prensa, que es diferente a la conferencia de un tema académico. Las conferencias de un tema académico solamente se dan, el conferencista en unos 40 minutos a 60 minutos desarrolla en profundidad un determinado tema que generalmente es de una determinada especialidad. Las conferencias, a diferencia de la charla, por ejemplo, la charla es para público en general. Se explica un tema como por ejemplo del dengue y le explicamos al público en general, a todos, para que tomen medidas de prevención, por ejemplo, ¿no? Pero la conferencia no, la conferencia está dirigida a un público selecto, es decir, a especialistas en un tema. Por ejemplo, puede ser una conferencia para médicos, una conferencia para abogados, una conferencia para docentes, porque son temas de especialistas, para especialistas, ¿no? Entonces no es para público en general, es para un determinado grupo de especialistas, de una determinada especialidad. Igual la ponencia también, en la ponencia también es para diferentes especialistas, ¿no? También es para especialistas, pero en el caso de la ponencia, el ponente en este caso sí hace participar al público, por ejemplo, planteándole algunas tareas,
O, por ejemplo, le plantean básicamente tareas, ¿no? O que elaboren algunas evidencias y entonces es como que tiene como un producto. En cambio, la conferencia solamente se da el discurso del tema nada más, ¿no? En la ponencia hay cierta parte de participación de los oyentes, pero no en el diálogo, sino con tareas, con productos. En el caso del sermón también es monológico porque solamente habla el que da el sermón, igual que en la ponencia solamente habla el ponente, en la conferencia solo habla el conferencista. Entonces, en el sermón también solamente el que da el sermón es el que habla, los demás escuchan. Por ejemplo, el sermón de la misa, de la liturgia. El sacerdote, hay un momento de la misa que se llama sermón. Después de la lectura del Evangelio viene el sermón. Y en este caso el sermón eh, es como un consejo, ¿no? Como si fueran consejos que da el sacerdote. En el caso de la misa es para modificar las conductas. Entonces el sacerdote en una parte de la misa da el sermón, pero no se genera el diálogo, no se pone a conversar con los que están asistiendo a misa, sino que solamente él, después de la lectura del Evangelio, él da el sermón como una interpretación del Evangelio y los consejos que dan a los asistentes para que modifiquen sus conductas. Entonces, habla solo el sacerdote, no hay réplica, ahí no hay diálogo. Igual en el sermón informal también que se dan por ejemplo, los padres a los hijos o de un amigo a otro amigo. Solamente el que da el sermón es el que habla, el otro escucha. Por ejemplo, la mamá o el papá se da cuenta que el hijo se está portando mal o está haciendo algo que no es adecuado para que desarrolle su personalidad. ¿Qué hace el papá o la mamá? Lo sienta y le da su sermón, ¿no? ¿Y qué es el sermón? El consejo, hacerle reflexionar para que note que está actuando mal y que debe modificar su conducta. Pero en este caso, el sermón es un género monológico porque no se genera diálogo, solamente el que da el sermón habla. Y este caso, el sermón puede ser informal y puede ser formal. Informal cuando los padres dan el sermón a los hijos o en cualquier lugar, ¿no? En cambio, el sermón de la misa, ese sí es formal porque el sacerdote lo ha preparado con anticipación, ha planificado su misa, qué cosa, qué lectura o qué lecturas toca hoy, qué evangelios se va a leer hoy, y entonces prepara su sermón en función a los evangelios que se va a leer en el día. Entonces es académico porque tiene que prepararlo con anterioridad y sobre todo es formal también porque se usa la lengua estándar o el registro lingüístico formal. En cambio, el sermón informal que, por ejemplo, las madres o los padres hacemos a los hijos es informal porque incluso no necesita preparación y tampoco no necesariamente se tiene que usar un registro formal. Puede ser con registro coloquial. Bueno, entonces esos son algunos géneros discursivos orales que nos pueden servir para hacer comprensión del discurso oral o para hacer la producción del discurso. Ejemplos, aquí he puesto algunos, por ejemplo, el debate es un género de interacción oral. Interacción quiere decir que interactúan los que participan, intercambian mensajes. Y está basado en la polémica, es decir, en la oposición de argumentos que mantienen dos o más personas con respecto a un tema en particular. Oposición de argumentos. ¿Por qué? Porque algunos van a estar a favor, otros estarán en contra. Y cada quien va a defender su postura. ¿Ya? Entonces,
Em, En este caso es importante que el tema sea controversial, que sea polémico, que sea discutible, si no sobre qué van a discutir. En el debate tiene que haber opiniones a favor y opiniones en contra. Tiene que ser discutible el tema. Entonces ese es un requisito. En la entrevista, bueno, también hay interacción entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Y es un género formal porque hay que planificarlo con anticipación. El entrevistador con anticipación elabora su guía o guión de la entrevista con preguntas sobre lo que quiere saber. Va a depender de a quién lo va a entrevistar. Tiene que conocer del entrevistado su edad, a qué se dedica, eh, cuál es su profesión, qué cargo tiene y qué es lo que quiere saber. En el caso puede ser una entrevista sobre su vida personal o una entrevista sobre lo laboral. Si es sobre lo laboral, tendrá que investigar a qué se dedica, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal en el trabajo, etcétera. Entonces, eso demanda una planificación, una preparación de un guión de entrevista. Entonces, el guión de entrevista lo hace con anticipación. Por eso es un género formal. Recuerden que el aporte de la escuela es la formalidad. El estudiante en la escuela tiene que apropiarse de la lengua estándar. Por eso es que tenemos que llevarle textos escritos, que es para que lea, que estén escritos en lengua estándar. Y si le vamos a llevar textos orales, tienen que ser también académicos, formales, tienen que estar hablados con lengua estándar. Por eso es que le vamos a llevar debates, le vamos a llevar tertulias, entrevistas, exposiciones, charlas en video o en presencial para que él escuche cómo se habla con lengua estándar y se vaya apropiando con la lengua estándar. Y además, para que aprenda temas de cultura general. Entonces, en la tertulia también tenemos que es una interacción, pero en este caso es interacción grupal, ya no es como en la entrevista solo de dos personas o en el debate de tres o cuatro. La tertulia es un grupo, puede ser de 20, de 30, puede ser un grupo completo. Por ejemplo, en el aula se puede aplicar la tertulia. No sé si ustedes aplicaban esta estrategia cuando el Ministerio de Educación nos envió las antologías. Entonces, las antologías literarias, la estrategia era la tertulia literaria. Entonces, ¿en qué consistía la tertulia literaria? Bueno, el docente hacía de moderador y los estudiantes eran los que iban a dialogar antes de la tertulia. El moderador el docente cuidaba el tiempo, que no se excedan, ni tampoco, bueno, el tiempo flexible, pero mm, relativamente flexible. Tiene que cuidar el moderador el tiempo, el tema, que no se desvíen del tema, el turno de participación, que no interrumpan, que esperen su turno y también anima a los más tímidos a expresar su opinión, anima a que todos participen en la tertulia. Ese es el rol del moderador. Entonces, en esta tertulia, como trabajábamos la tertulia literaria, escogíamos una obra de la antología, de la antología que da el Ministerio de Educación, y elegíamos y le pedíamos a los estudiantes que lean, ¿no? Entonces, se ponían a leer el texto y después leían también en voz alta algunos párrafos, compartían sus impresiones y les dábamos, para la tertulia, le planteábamos algunas preguntas orientadoras, porque tienen que conversar sobre algo. Entonces, los aspectos de los cuales van a conversar los podríamos plantear como pregunta. Por ejemplo, ¿qué parte te ha gustado más del texto? ¿Por qué te ha gustado más esa parte? ¿En qué época se ha situado ese texto? ¿En qué época la escribió el autor? ¿Cómo te das cuenta de que pertenece a una época más antigua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pudo haber influido la época en el estilo, en la forma como ha escrito el autor? Esa época, ¿cómo ha influido en la temática? ¿De qué trata este texto? ¿Cómo ha influido la época en los personajes, en los contenidos de la obra? Entre otras preguntas, ¿no? Entonces, a partir de esas preguntas, los estudiantes empezaban a dialogar y esa era la tertulia literaria. Otra estrategia, la exposición oral.
o exposición académica. En esta exposición oral, bueno, lo que hace el expositor es explicar un tema en una secuencia lógica, coherente y cohesionada, una introducción, un desarrollo de los subtemas y una conclusión. En este caso de la exposición oral o académica, el expositor puede utilizar recursos de apoyo como papelotes, PPT, fichas de resumen, etcétera, ¿no? Pero no para que las lea, no para que lea, no para que lea lo que ha escrito ahí, sino para que justamente le sirva de apoyo nada más, por eso de recurso de apoyo, quizá una idea importante o quizá la secuencia de subtemas que quiere desarrollar en una tarjeta pequeña con la intención de que no se le pase ningún subtema, pero no para leer todo el contenido. En este caso, la exposición, como es un género formal, tiene que ser con lengua estándar, registro lingüístico. Entonces, bueno, fases de la exposición tenemos la introducción, el desarrollo de las ideas y la conclusión. En la introducción se presenta el tema, ¿no? En la introducción se presenta el tema y se puede presentar haciendo uso de diferentes estrategias. Por ejemplo, puedo presentar el tema poniéndoles un ejemplo, puedo presentar o introducir el tema contándoles un caso cotidiano, una anécdota para despertar el interés. En fin, dependiendo del tema de cuál voy a tratar, se puede aplicar las estrategias. En el caso del desarrollo, en el desarrollo ya tiene que desarrollar, el tema general lo tiene que desarrollar en subtemas. Y aquí tiene que el expositor organizar sus ideas en un escrito, por eso que es formal, porque tiene que planificar con anticipación, tiene que haber escrito qué es lo que en notas o en papelote o en PPT, la secuencia de las ideas que va a desarrollar, de los subtemas que va a desarrollar. Entonces tiene que organizar previamente sus ideas en un escrito, en una notita o en un PPT, en un papelote, para que no se le pase ningún subtema que quiere explicar. Sin embargo, no basta con tener a mano las ideas principales. Hay que desarrollarlas y conectarlas con enlaces o recursos verbales que muestren explícitamente una secuencia lógica. Entonces, tiene que explicar las ideas, desarrollarlas, pero el desarrollo tiene que ser articulando las oraciones, relacionándolas, vinculándolas unas con otras, no exponiendo ideas sueltas sin sentido, sino que tienen que ser ideas completas. En esta fase, las ideas desarrolladas han tenido que ser previamente investigadas y procesadas. Esto es formal porque requiere una planificación previa. Tiene que buscar fuentes de información y prepararse en el tema del cual va a exponer. ¿Ya? Entonces, es importante que se prepare. Y en la conclusión, ya es el cierre, la finalización de la exposición. En esta fase final se resume las ideas más importantes que se han desarrollado en el momento de desarrollo. Entonces, en el desarrollo se puede explayar el expositor explicando el tema, pero en el cierre, a manera de conclusión, simplemente menciona, sintetiza las ideas más importantes que ya se dijeron en el desarrollo, ¿ya? Como para enfatizar lo que ya se dijo, enfatizar lo más importante. Entonces, en esta fase final se resumen las ideas que se han expuesto y sobre todo se explicita el vínculo entre la idea inicial que se expresó en la introducción y lo nuevo que se ha dicho en la fase de desarrollo. Entonces, en el cierre hacemos a manera de una relación, relacionamos el tema que se presentó en la introducción con las ideas importantes que se ha dicho en el desarrollo. Y bueno, entonces de esta manera queda manifiesto que la exposición ha dado luces sobre algo nuevo que se ha aprendido o conocido a partir de los saberes previos de la mayoría de la audiencia.
Entonces, recuerden, la exposición es para explicar un tema. Bueno, entonces las estrategias para desarrollar la oralidad tienen un punto en común, la escucha activa. O sea, estas estrategias que les estoy mencionando, ya sean dialógicas o monológicas, que se pueden utilizar ya sea para comprender el discurso oral o para que ellos participen en ese discurso oral, siempre el punto importante, el punto en común para que se pueda desarrollar estas competencias o la competencia oral es la escucha activa. Es decir, saber escuchar las opiniones de los demás. No hay manera de interactuar si no escuchamos comprensivamente al otro. Si yo no escucho, lo interrumpo y no dejo que termine su idea, no voy a comprender lo que me quiso decir y entonces no va a ser una comunicación eficaz. Además que es falta de respeto también interrumpir. Entonces, la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Justamente esa capacidad de la competencia oral implica que los interlocutores, los participantes de estos textos orales, tengan que eh, saber escuchar. La escucha activa implica también, si está en rol de oyente, tiene que tomar notas de las ideas importantes. Y si es también en el rol de oyente, tiene que respetar el turno de participación y no interrumpir. Saber escuchar y también respetar las opiniones. Entonces, es básico para que se dé la comprensión y la producción del discurso oral. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre las ideas que hemos trabajado en este momento, o si pasamos de una vez a la resolución de los casos. No sé, ustedes me dicen. Ok, pasamos entonces a los casos. Muy bien, entonces ahora sí empezamos con los casos. Tenemos la primera situación. Un docente de comunicación se encuentra planificando una actividad de aprendizaje con el propósito de movilizar la competencia oral de sus estudiantes. Para ello ha decidido plantear un debate. Entonces van a debatir. Los estudiantes van a debatir. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas es una condición previa para que las y los estudiantes pongan en juego sus habilidades argumentativas en un debate? A, B o C. Excelente, ya tenemos respuestas aquí. Muy bien. Para que para que puedan debatir los estudiantes, para que puedan participar en un debate, la condición es que el tema sea controversial, que sea polémico, es decir, que el tema genere opiniones a favor y opiniones en contra. Entonces, porque si no es polémico y todos están de acuerdo, todos tienen una sola postura, no se generaría el debate. Entonces, la respuesta es la B. Tendríamos que plantearles un tema controversial para que puedan debatir.
Proponer una lluvia de ideas no es un requisito, no es una condición que participen de una lluvia de ideas para que debatan. Ofrecer diversas fuentes de información, revisar fuentes de información es indispensable para cualquier tipo de texto, no solamente para el debate. Entonces, el que sí es indispensable para un debate es que el tema sea controversial, ¿ya? Pregunta 2. El docente ya tiene claro cómo desarrollar el debate. Ahora se dispone a elegir el tema para el debate. Ya sabemos que el tema tiene que ser controversial. ¿Cuál de los siguientes temas puede ser usado? ¿Cuál de los siguientes temas puede ser usado como punto de partida para plantear un debate? Tema para el debate, A, B o C. A ver, ¿qué dicen? Ahí hay 3 temas. ¿Cuál de esos 3 temas es controversial? ¿Cuál de esos 3 temas es polémico y genera que algunos estén a favor y otros estén en contra? ¿Cuál sería? La B no esa. Muy bien. Aquí sí tenemos ya la respuesta. Claro. Ujú, claro. Perfecto. Entonces, el tema polémico, acá, las causas de la contaminación ambiental. ¿Habrá personas que estén a favor de las causas y otros en contra de las causas? ¿Las causas es un tema controversial? No. Las consecuencias nefastas del bullying. ¿Se puede tener una opinión a favor de las consecuencias del bullying y opinión en contra de las consecuencias? Tampoco es un tema controversial. Las consecuencias del bullying no es un tema que genere opiniones diferentes. En cambio, la legalización de la marihuana medicinal, ese sí es un tema controversial. Hay quienes están a favor de que se legalice la marihuana. Por ejemplo, los médicos, los pacientes de cáncer, porque según estudios, la marihuana alivia el dolor terrible que produce el cáncer en su fase terminal. Pero hay otros que están en contra de la legalización de la marihuana porque lo pueden comprar como si fuese para aliviar dolores, ¿no? Para aliviar enfermedades, pero lo podrían utilizar para consumirlo como consumidores de marihuana. Entonces, estaríamos contribuyendo a las drogas. Entonces, este, maestro Javier, no sé su pregunta, ¿a qué se refiere? Bueno, entonces la legalización de la marihuana medicinal, esa sí es un tema que puede ser usado como punto de partida para plantear un debate. ¿Ya? Entonces, se puede plantear este tema como punto de partida para ver si hay algunos estudiantes que están a favor de que se legalice la marihuana y si hay otros que están en contra. Entonces ahí se forman grupos y se genera el debate. Entonces la respuesta efectivamente es la C. Me pedía a alguien que vuelva a la primera presentación. Ahí está, no sé si se refería a eso. Alguien pidió que volvamos a la primera pregunta. ¿Se refiere a eso o al PPT anterior? Bueno, entonces avanzamos. Otra situación. En una clase de comunicación, una docente se encuentra desarrollando la competencia oral de sus estudiantes. Para ello ha previsto plantear la estrategia de la entrevista. ¿Qué le recomendarías en relación con las preguntas de la entrevista? ¿Qué le recomendarían?
A ver, ¿qué le recomendarían a su colega que va a hacer una entrevista? Que sus estudiantes van a hacer una entrevista. ¿Qué recomendación le darían? ¿A, B o C? Excelente. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que le recomendaríamos es que las preguntas que van a formular al entrevistado sean cortas y entendibles, porque si las preguntas son muy extensas, se pierde el sentido de la pregunta y el entrevistado no va a saber ya ni qué responder. Entonces, las preguntas tienen que ser precisas, cortas y sobre todo entendibles para que el entrevistado comprenda la pregunta y pueda dar la respuesta. Entonces, la respuesta de la 3 es la A. Otra situación. A ver, lean la situación y la pregunta. Traten de dar una respuesta en el chat. Tenemos la respuesta. Muy bien, muy bien. Entonces acá, en una institución educativa, unos docentes de comunicación se encuentran conversando acerca del rol del moderador en la tertulia. El rol. ¿Qué rol cumple el moderador en la tertulia? ¿Quién va a ser el moderador en una tertulia? En una tertulia que se realice en el aula, ¿quién va a ser el moderador? El moderador tiene que ser el docente, ¿no es cierto? El moderador es el docente. ¿Y quiénes van a dialogar? Los estudiantes. ¿Sobre qué? Sobre un tema, una lectura que se haya hecho en el aula. Muy bien. Entonces, a continuación, se comparte lo que manifiestan los colegas. Marcela dice, el moderador vela porque cada participante tenga el tiempo prudencial. Tiempo. Ya sabemos que la tertulia es más flexible que el debate, pero igual se establecen tiempos y turnos de participación. Eh, Rocío dice, el moderador tiene que asegurar que los estudiantes hayan leído la lectura. Carmen dice, el moderador tiene que animar a los más tímidos a que participen. Roxana dice, el moderador debe cuidar que los estudiantes no se desvíen del tema. Cuidar que los estudiantes no se desvíen del tema. Entonces, miren, dice, ¿cuál de los docentes ha mencionado un rol que no corresponde? El rol que no corresponde al docente, perdón, en este caso al moderador. El docente está en el aula, les hace que lean un texto de la antología literaria, monitorea que todos estén leyendo, etc. Una vez que terminó la lectura, recién empieza con la tertulia.
Entonces empieza la tertulia y él deja de ser de rol de docente y se vuelve, asume el rol de moderador. Y en ese rol de moderador, su función, su rol es velar por el tiempo, cuidar que no se desvíen del tema, animar a que los más tímidos participen, pero no es su rol asegurar que hayan leído el texto, porque él es el moderador, ya no es el profesor, no es el profesor de aula. Ahí ya ya empezó la tertulia, ya empezó otro rol, su rol es de moderador, ya no es de maestro. Entonces, el rol que no le corresponde al moderador es la B. Lo que no le corresponde, el rol que no le corresponde es de asegurar que hayan leído la lectura. ¿Por qué? Porque ese es el rol del docente, no del moderador. Entonces, la respuesta es la B. Entonces, Rocío, ¿no es cierto? La siguiente pregunta. En todas las estrategias planteadas, hay un criterio o aspecto común que es necesario poner en práctica con los estudiantes para el desarrollo de la competencia oral. ¿Cuál es? A, B, C o D. Se me pasó alternativas. En todas las estrategias para desarrollar la competencia oral hay algo importante ahí. ¿Cuál es? Muy bien, excelente. Excelente, maestra Irma, Maritza, maestro Omar. Excelente. ¿Qué es lo que es importante para que desarrollen su competencia oral, ya sea en la comprensión como en la producción? Lo que es necesario poner en práctica es la escucha activa, es decir, saber escuchar a quien habla. ¿Ya? Entonces, la escucha activa es importantísima. Interacción espontánea entre las y los estudiantes. Bueno, para empezar, no todos los géneros orales requieren de interacción. Por ejemplo, la exposición no tiene que interactuar el expositor con la audiencia. No interactúa, él solamente habla, él solo expresa su mensaje, pero no hay interacción, no hay diálogo. Entonces, no se necesita interacción en todos los géneros. Además, es interacción espontánea, menos, solo la conversación requiere interacción espontánea. Las demás no. Entonces, no es la B. La C dice el manejo de los turnos en una conversación informal. Cuando la conversación es informal, ahí no se maneja turnos, ¿no? Porque ahí simplemente conversan según, según el tema, ¿no? De que se esté dialogando. Y no hay que tener turnos. En la de organización de las ideas previamente por escrito, no necesariamente tienen que escribir sus ideas por escrito en todos los géneros. Sí, cuando van a hacer una exposición académica, tienen que hacerlo previamente por escrito, por lo menos sus ideas importantes, tenerlo en una tarjetita, etc. También se tiene que organizar ideas previamente por escrito en el caso de que hagan una entrevista. La entrevista tienen que elaborar su guión de entrevista. Entonces, pero no en todos los casos tienen que organizar las ideas por escrito. Entonces, la respuesta es la A. Otra situación. A ver, lean la situación y vamos a tratar de dar una respuesta a través del chat.
A ver. ¿Están leyendo? Muy bien. Ya tenemos entonces la respuesta. Excelente. Ah, no, está. Ujú, muy bien. Entonces ahora sí, ahí tenemos. ¿Cuál sería? ¿A, B o C? ¿No se ve toda la plantilla? Las preguntas tienen que visualizar. Ahí tienen las tres alternativas. Muy bien, muy bien. Entonces acá dice, como parte de la retroalimentación para la planificación de los textos orales, el docente identifica aspectos positivos y negativos en el diálogo del equipo. ¿Qué aspecto positivo asociado con la escucha activa, aspecto positivo asociado con la escucha activa, se evidencia en este diálogo? A. La intervención a través de turnos de los integrantes del equipo. B. El parafraseo de las ideas realizado por los participantes de la conversación. C. La manifestación explícita de que comprenden las ideas de los interlocutores. Entonces, aquí tenemos turnos. Primero tenemos los turnos de participación. ¿Es un aspecto positivo los turnos de participación? ¿Han respetado sus turnos? ¿Han esperado su turno para hablar? ¿Qué dicen? ¿Han esperado su turno? No, no han esperado su turno para hablar. Por ejemplo, se interrumpen, claro, se interrumpen. Entonces aquí Juvenal, Sandra no ha terminado de expresar su idea, Nelly ya le interrumpió. Juvenal no ha terminado de expresar su idea, Sandra ya le interrumpió. Entonces no es un aspecto positivo los turnos, porque no han respetado sus turnos. Entonces no puede ser la respuesta a la A. No han respetado los turnos. La B dice, el parafraseo de ideas realizado por los participantes de la conversación. El parafraseo de ideas. ¿Qué cosa es parafrasear? Es decir lo mismo con palabras más simples. Decir lo mismo, expresar la misma idea, pero con un lenguaje más simple, más sencillo. Como dicen los estudiantes, lo digo con mis propias palabras. Eso es el parafraseo. Decirlo con palabras más simples. Entonces, ¿hay parafraseo acá? Nelly dice, en la página de Prom Perú encontré bastante información sobre la uña de gato.
Juvenal dice lo mismo, pero de un modo más simple, ¿está repitiendo la misma idea? No está repitiendo la misma idea, con otras palabras más simples. Sandra está diciendo lo mismo que Juvenal, pero con otras palabras. Nelly está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. O sea, no hay parafraseo allí. No puede ser la respuesta a la B porque cuando Juvenal dice, ah, ya te veo, tienes razón, ¿está repitiendo, parafraseando lo que ha dicho Sandra? No está parafraseando, no hay parafraseo allí. Entonces no es la respuesta tampoco la B, porque no hay parafraseo. La respuesta es la C. Lo que sí hay es una manifestación explícita de que comprenden las ideas de los interlocutores, es decir, están comprendiendo lo que están expresando ellos. Cuando Sandra dice, perdón, cuando Nelly dice, en la página de Prom Perú encontré bastante información sobre la uña de gato y dice, Juvenal dice, yo también revisé esa página. Esa es un referente, ¿no es cierto? Esa página es un referente, es un mecanismo de, de cohesión. Aquí está conectando esta idea con la idea anterior a través de la referencia, esa página. Este referente, ¿a quién está haciendo referencia? Cuando dice yo también revisé esa página, ¿a quién se refiere? ¿A qué página? ¿A quién está haciendo referencia? Porque este es un referente, pero ¿a quién está haciendo referencia? A la página de Prom Perú. Entonces, cuando dice Juvenal, yo también revisé esa página, ¿a quién se refiere? A la página de Prom Perú. Entonces, el solo hecho de usar un referente para referirse a una idea que ya fue expresada por el que le antecedió, ya eso es una muestra de que ha comprendido el mensaje de su compañero. Ha comprendido el mensaje que mencionó Nelly. Entonces, cuando dice esa página y se refiere a algo que ya mencionó su compañera antes, eso es una muestra de que ha comprendido el mensaje que ha escuchado. Entonces, es la respuesta a la C, ¿por qué? Porque hay una manifestación explícita de que los que están conversando comprenden las ideas que se están expresando. Cuando Sandra dice, sí, yo también la vi. La vi, aquí hay un pronombre, la. Yo también la vi. Este pronombre personal, ¿a quién está haciendo referencia? También es un referente. ¿A quién está haciendo referencia? Yo también la vi. ¿Qué es la? ¿A quién se refiere? ¿A quién está refiriéndose con el pronombre la? También se está refiriendo a la página de Prom Perú, pues. Entonces, si Sandra dice yo también la vi, refiriéndose a la página de Prom Perú, eso quiere decir que también ha comprendido lo que ha dicho Nelly. Entonces, esa es una evidencia, una muestra clara de que los interlocutores que han participado en esta conversación se han comprendido los mensajes que han emitido. Cuando Nelly dice, claro, se dice, por ejemplo, que la uña de gato sirve para tratar varias enfermedades. Ah, sí, dice, sirve como antiinflamatorio. Entonces, cuando dice sirve como sí, sirve como antiinflamatorio. Cuando dice sí, ¿a qué se refiere? Cuando dice sí, está afirmando la idea que se ha mencionado anteriormente, antes que ella hable. Entonces, este así es una evidencia de que ha comprendido la idea. Dice, la uña de gato, se dice, por ejemplo, que la uña de gato sirve para tratar varias enfermedades. Y dice, sí. Entonces está corroborando, está certificando, está confirmando que la uña de gato sirve para tratar enfermedades.
Entonces, como dice, ah, sí, está confirmando una idea que se dijo antes, entonces eso es una muestra de que está comprendiendo lo que se dijo, lo que dijo su interlocutor que le antecedió. Entonces, por esa razón, la respuesta es la C. A ver, ahí tenemos otra pregunta. Lean la pregunta, las alternativas y traten de dar una respuesta. Me avisan para bajar más la página. ¿Puedo bajar la página? A ver, A, B o C. Muy bien, ya tenemos una respuesta. Aquí hay otra. No ve la pregunta 7, pero las alternativas están acá. Ya leyeron esta parte donde está la pregunta con la alternativa A. Y luego que han leído esa parte, ya la bajé para que lean las alternativas B y C, porque está en la siguiente página. Entonces, acá, un equipo de estudiantes busca recoger información sobre las plantas medicinales utilizadas en su localidad. Quiere recoger información. Para ello, los estudiantes han decidido aplicar un cuestionario dentro de la institución educativa. Van a recoger información mediante un cuestionario. El docente nota que tienen problemas en la generación de ideas para plantear las preguntas de su cuestionario. Tienen problemas en la generación de ideas. Generación de ideas para plantear preguntas. Saben que tienen que elaborar las preguntas del cuestionario. Entonces, tienen problemas para generar ideas y poder hacer sus preguntas para el cuestionario. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarlos a generar ideas? A. Pedir que en plenaria compartan la información que conocen sobre las plantas medicinales de su localidad y la que creen que necesitan conocer. Luego, evaluar con ellos si la información compartida los ayudará a elaborar un cuestionario que contribuya al logro de su propósito. En plenaria, están todos juntos, docente con todos los estudiantes. Les pide que compartan información que conocen sobre las plantas y la que creen que necesitan conocer, es decir, ¿qué van a hacer en el aula? Van a compartir información. Compartan información sobre las plantas medicinales. Y una vez que ya compartieron la información, luego les dice qué otra información necesitan conocer sobre la planta para que puedan formular sus preguntas. ¿Qué otra información? Entonces ahí los estudiantes identifican que necesitan conocer otra información adicional. ¿Ya? Entonces aquí les
les pide que compartan información en plenaria sobre lo que ya investigaron, pero también les hace reflexionar para que se den cuenta de qué información les falta conocer. Y luego les pide que evalúen, no, y luego con el docente evalúan en plenaria también si la información que han compartido les ayudará para elaborar sus preguntas. Entonces les pregunta, ¿esta información que han traído les servirá para elaborar las preguntas? Entonces, ahí justamente la respuesta es la A, porque como no saben generar ideas para hacer no saben generar ideas para hacer o preguntas para su cuestionario, entonces ahora sí les ayuda a que tengan ideas, a generar ideas, como pidiéndoles que en plenaria compartan la información y también les hace reflexionar para que se preparen o lean la parte que les falta conocer, ¿ya? Y después con ellos evaluar si la información que compartieron les sirve para que elaboren su instrumento. La B dice, indicar que su cuestionario debe tener como fin saber cuáles son y cómo se usan las plantas medicinales. El docente les tiene que indicar, no se olviden que eh, el propósito es que sepan cuáles son y cómo se usan las plantas medicinales en su localidad. Si les dice eso, ya les hizo la tarea, pues, ¿no? Porque les dice qué plantas hay y cómo se utilizan, si ya les está diciendo el propósito, entonces ya le está quitando al estudiante la posibilidad de razonar. Entonces no es la B. Después ofrecer ejemplos de cuestionarios y pedir que los revisen para identificar las preguntas que pueden adaptar. Adaptación es copia ya. Ya lo están adaptando, adecuando, pero no es su producción original. Entonces tendrían ellos que formular preguntas originales. ¿Ya? Entonces no es la B. Tampoco es la C porque dice facilitar diversas fuentes que incluyan información sobre las plantas medicinales que se emplean en su localidad. Ya, entonces, aquí facilitarles, decirles, toma, lee esto, aquí vas a encontrar información para las preguntas. No, no es eso tampoco. No les podemos facilitar las fuentes, ellos tienen que buscar fuentes de información confiable. Ya, entonces la respuesta es la A. A ver, me avisan. Ahí tenemos la otra pregunta, ya la 8. Lean tratando de identificar cuál es el problema. Me avisan para bajar. Ya está.
Muy bien, maestra Irma. Muy bien, ya tenemos acá. Ah, todavía están leyendo, me dice. Muy bien. Dice, el achote es una planta utilizada por un montón de gente para disminuir algunas dolencias. Les hablaré de algunas de sus propiedades. Primero sirve para el dolor de garganta, tos de riñón y asma. Mi primo, que sufría de asma desde chibolo, tomaba tecito de achote porque su mamá, o sea, mi tía, lo obligaba a tomar todos los días, mañana, tarde y noche. Y aunque a mi primo le daba roche llevar su termo con té, no se libró del achote. Luego de algún tiempo, mi primo podía jugar pelota como si no tuviera asma. Incluso lo llamaron para que juegue en el equipo de su colegio. Me acuerdo de que tuvo que viajar a Yurimaguas para participar en un campeonato, ese equipo ganó. Ya nos dimos cuenta rápidamente del error. Dice, uno de los equipos decidió explicar, ¿qué va a explicar? Las propiedades de la medicina natural. En este caso, propiedades del achote. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito comunicativo, dar a conocer las propiedades del achote. Sin embargo, empieza hablando del achote, es una planta utilizada por un montón de gente, ya, pero acá, este, empieza hablando de las propiedades, por ejemplo, que sirve para el dolor de garganta, de tos, de riñón, de asma, etc. Hasta ahí muy bien, pero después se olvida de su propósito comunicativo, se olvidó de hablar de las propiedades del achote y empezó a hablar de su primo que sufría de asma, que no podía jugar, que después tomó la agüita de achote, después, etcétera. Toda una narración, un relato, pero no hay aquí explicación de las propiedades medicinales del achote. Entonces, entonces miren, la docente pide al estudiante que haga una pausa, pues busca ofrecerles una retroalimentación. ¿Cuál es el principal problema que el docente debe atender en el texto? La falta de adecuación del registro para la situación. Sí hay falta de adecuación. ¿Por qué? Porque la situación es académica, es formal. Van a exponer sobre las propiedades del achote y la exposición es académica, tiene que hacerse usando un lenguaje estándar, un registro formal, porque están hablando de un tema académico y además están en un lugar académico, la escuela. Entonces no puede decir montón de gente, podría decir varias personas, ¿no? Utilizada por varias personas, no por un montón de gente. Les hablaré de algunas de sus propiedades. No puede ser les hablaré, sino que podría ser les explicaré.
Primero sirve para el dolor de garganta, todo riñón. Mi primo que sufría de asma desde chivolo. Chivolo es registro informal, término coloquial. Tecito, recuerden también los, los diminutivos. Los diminutivos, tomaba tecito de achote porque su mamá, o sea, mi tía, lo obligaba a tomar todos los días. Eso, el diminutivo también es registro coloquial. Eh, a mi primo le daba roche. Bueno, hay varios términos coloquiales y ese es un error. B dice, el desvío del propósito comunicativo. También hay desvío del propósito comunicativo. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Explicar las propiedades del achote. Empezó explicando las propiedades del achote y terminó hablando de su primo. Se desvió del propósito comunicativo. Bien, ahí hay un error. El uso excesivo de muletillas. El uso excesivo de muletillas, también hay acá muletillas, dice, les hablaré, primero, mi primo, me acuerdo, este. Entonces, miren, hay también aquí, también hay términos coloquiales, también hay excesivas muletillas. Entonces, las tres alternativas son errores, pero nos dice cuál es el principal problema que debemos atender. Cuando hay errores de forma y de contenido, lo primero que tenemos que atender son los errores de contenido. Es decir, acá hay errores de aspectos formales. La forma, ¿cómo lo dijo? Ah, con registro coloquial, con registro informal. Eso es forma. ¿Cómo lo dijo? Ah, usaba muchas muletillas. Eso es forma. En cambio, el contenido, ¿qué dijo? Ideas. ¿Qué ideas comunicó? Ah, que el achote es bueno para la tos, para el dolor de garganta. Ah, muy bien. ¿Qué más dijo? Que su primo, no sé qué. Ah, se desvió del propósito. Entonces, el desvío del propósito comunicativo es un error de contenido. Y cuando hay errores de contenido y de forma, se prioriza el error de contenido. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestros estudiantes comuniquen con claridad, con coherencia eh, y cohesión las ideas. Entonces, en este caso, tenemos que priorizar el contenido, la B. A ver, otra pregunta ahí, la 9. Lean y traten de dar una respuesta.
Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta. No sé si todavía quieren un tiempo más o ya podemos desarrollarlo, no sé, me dicen. No se ven las alternativas, ahí les están en la pantalla A, B y C, solo que como están en diferentes páginas, están un poco separadas. Muy bien. Bien, entonces acá dice, buenas, profe. Hola, yo les voy a hablar sobre una planta súper buenaza, conocida como marañón. Bueno, la planta da un fruto de un color rojo bien intenso y también puede ser amarillo. Los especialistas que consulté indican que la cáscara de ese fruto y las hojitas de la planta se usan para tratar el dolor de barriga, el insomnio y capaz que también cuando se te hincha algo. Claro, hay que hacerla servir. El docente le pide al estudiante que haga una pausa en su texto oral. Él nota que el estudiante ha utilizado palabras como hola, súper, profe, que no se ajustan a la situación comunicativa. Por ello busca darle una retroalimentación para que por sí mismo mejore el registro empleado en el texto. Ha usado registro informal, coloquial, y como es una exposición académica sobre las propiedades del Marañón, tiene que expresarse con lengua estándar, con registro formal. Entonces aquí el docente le brinda una retroalimentación para que el estudiante descubra su error. Entonces, ¿cuál sería? A. Indicar que en su exposición debe evitar usar expresiones como se te hincha algo. Decirle, no debes decir se te hincha algo, ahí ya le está diciendo el error. Mencionarle que en lugar de utilizar olas podría dirigirse con un saludo más formal como buenas tardes, le está diciendo el error y le está diciendo cómo corregirlo. ¿Cómo va a aprender el estudiante si el docente le dice todo? Entonces no puede ser la respuesta la A. La B dice señalar que algunas palabras y expresiones de su exposición, como capaz que, son de uso coloquial. Ahí le está diciendo también su error. Lo que estás diciendo es coloquial. Eso no es registro formal, le está diciendo el error. Y luego le comenta que dichas palabras y expresiones se suelen emplear cuando existe una relación de familiaridad entre los interlocutores. Le dice, esas expresiones las puedes usar cuando estás con personas que son de mucha confianza, son muy cercanas a ti. Él le está diciendo el error y encima le está transmitiendo información teórica sobre el registro coloquial. Entonces no es la B, ni la respuesta, ya. Ok, sí, 9 en punto terminamos, no se preocupe. Bueno, la respuesta entonces es la C. Pedir que indique en qué situaciones usa palabras como profe y buenaza y por qué es apropiado utilizarlas en esa situación. Luego, solicitar que en una nueva práctica evalúe si esas palabras se adecúan al contexto en el que va a exponer. Entonces, pedir que indique, a ver, ¿en qué situaciones usas palabras como profe y buenaza? Ah, lo uso, así lo uso cuando hablo con mis amigos. ¿Y por qué? Miren, le pregunta, no le está diciendo, sino le pregunta, ¿en qué situaciones? Y luego le dice, ¿y por qué es apropiado que las utilices cuando estás con tus amigos? Ah, porque como somos amigos, nos tenemos confianza, podemos hablar así. Ah, y luego le solicita. Dice, en una nueva práctica
vuelve a practicar tu exposición sobre el Marañón y evalúa si esas palabras son adecuadas al contexto en el que vas a exponer. ¿Es adecuado que uses esas palabras en una exposición frente a tus compañeros sobre un tema de cultura general? Ahí estás con tus amigos de confianza en la calle, ¿será apropiado? Entonces el estudiante se va a dar cuenta de que no es apropiado y que tiene que cambiarlo por un registro formal. Entonces la respuesta es la C. Otra situación. Los estudiantes de segundo grado organizados en equipos participarán en una feria en la que expondrán información diversa sobre productos naturales típicos de cada región del Perú. Van a exponer información. ¿Sobre qué? Sobre productos naturales típicos de su región. Entonces van a exponer información sobre productos típicos, naturales típicos de su región. Ese es el propósito comunicativo. Un equipo de estudiantes va a realizar una presentación sobre el cultivo de la papa. Entonces va a exponer sobre la papa. Durante la práctica de la exposición, Luciano, un integrante del equipo, presenta el siguiente texto oral a sus compañeros. La papa es un... ¿Cómo era? Ah, ya, es un tubérculo. Sí, un tubérculo que crece mirando al piso, más que nada en los Andes. Es un alimento importante para toda la población. Las principales regiones donde se cultiva, perdón, acá cómo era, se pone a leer sus notas, en varias regiones como Puno, Huánuco y Apurímac. Bueno, mirando el piso y leyendo sus notas, la papa aporta proteínas, minerales y vitaminas a las personas que las comen. Ahí está, habló sobre la papa. Los compañeros del equipo esperaron a que Luciano termine de exponer para ofrecerle algunos comentarios sobre su texto oral. ¿Cuál de las siguientes sugerencias no contribuye a que Luciano mejore su presentación? No contribuye a que mejore su presentación. A, B o C. A ver, ¿qué dicen? Perfecto. Entonces, dice, yo creo que podrías tratar de mirar siempre a la audiencia. O sea, no es recomendable que mires al piso mientras das información. ¿Esa es una sugerencia que contribuye o que no contribuye a que mejore su presentación? Esa sí contribuye, porque le dice, mira, cuando expongas tienes que mirar a quienes te diriges. No es recomendable que expongas mirando al piso. Entonces, esa recomendación le ayuda a que, contribuye a que mejore su presentación oral. Pero aquí nos están pidiendo la que no contribuye. La B dice, para mí, debes evitar leer tus notas, pues parece que necesitas leer para recordar lo que vas a decir sobre el tema. Y si mejor te lo aprendes de memoria, será una recomendación buena que se aprenda de memoria lo que va a exponer.
Tiene que aprenderse de memoria lo que va a exponer una, como si fuera una poesía, una declamación, aprenderlo de memoria. La memoria es frágil, se le olvida una palabra y se olvida toda la exposición. Entonces, no es una recomendación que le ayude a mejorar su presentación, decirle apréndete de lo de memoria para que no leas tus notas. Es importante que lea sus notas, pero que lea solamente las ideas puntuales que le sirven para ampliar el tema, para explicar el tema, no que lea lo que tiene que decir, pero no es recomendable que se aprenda de memoria. Entonces, la respuesta es la B. La respuesta no es la C ni la A, la respuesta es la B. ¿Por qué no puede ser la C? Dice, me parece que en lugar de hacerte preguntas a ti mismo, podrías intentar hacer una pausa. Si te olvidas algo, no te preguntes a ti mismo, mejor haz una pausa, quédate callado hasta que te acuerdes y luego continúas hablando. Si no, el público va a perder el hilo de lo que estás diciendo. Entonces, esa es una recomendación que les sirve, que contribuye a que mejore su exposición oral. La que no contribuye entonces es la B. ¿Ya? La respuesta es la B. Y bueno, vamos a terminar con la pregunta 11. Otro equipo de estudiantes elaborará un texto oral sobre el ají. Luego de planificar dicho texto, una de las integrantes propuso a sus compañeros practicar la exposición que cada uno realizará. Ante esta propuesta, 3 estudiantes ofrecen sus comentarios. ¿Cuál de los comentarios evidencia una concepción errónea sobre la revisión de los textos orales? La revisión. Recuerden que el texto oral, al igual que el texto escrito, pasa por una revisión y después una versión final. Entonces, para la versión final, para su primera versión es el ensayo, la práctica que hace de su discurso oral, de su texto oral. Y después de que practica, el docente con sus compañeros le ayudan a reflexionar para que descubra en qué aspectos puede mejorar y saque una versión mejorada. Entonces, ¿cuál es la concepción errónea sobre, dice acá, luego de planificar dicho texto, le propuso practicar la exposición? ¿Cuál es el comentario que evidencia una concepción errónea sobre la revisión de los textos orales? A. Me gustaría que todos grabemos en audio la práctica de nuestra presentación. Es la manera más fácil de saber qué errores estamos teniendo. B. Cuando expongo o utilizo muchas muletillas. Pienso que si practico mi presentación, puedo enfocarme en usar menos muletillas para ser fluido. C. Nosotros hablamos todos los días en clase. Y como exponer también es hablar, no veo por qué debemos practicar de qué modo vamos a decir las cosas. ¿Qué dice la C? Que no hay necesidad de practicar un texto oral, porque nosotros todos los días hablamos en clase y también y exponer sobre el ají es igual que hablar, como hablamos todos los días. Entonces, ¿para qué vamos a practicar? ¿Para qué? Entonces, aquí en la C está en la C está la concepción errónea sobre la revisión. Grabar audios para escucharnos y ver en qué podemos mejorar, esa es una muy buena estrategia para mejorar el texto oral. Eh, ¿Qué dice lo otro? Practicar la presentación, practicar varias veces la presentación oral y grabarnos, eso también es muy buena estrategia. La que no sirve en este caso es de que no se debe practicar, porque como hablamos todos los días ya no hay necesidad de practicar. Esa es la alternativa errónea. ¿Ya? Entonces la respuesta es la C. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta al respecto sobre lo que acabamos de compartir. Si no, lo dejamos ahí hasta el próximo viernes. ¿Ya? Entonces la respuesta era la C. De las otras preguntas está al final el solucionario.
Ahí con ese solucionario pueden verificar, practicar en casa y validar si respondieron bien o no. Ahí tienen el solucionario al final de la página. Buenas noches. Gracias también a ustedes por su participación. Bendiciones y, si Dios lo permite, nos encontramos el próximo viernes nuevamente a las 7 de la noche. Hasta luego. Buenas noches. Gracias también por su participación. Gracias con todos.